unos 2 minutos más para si viene alguien. Bueno, tengan buenas noches. Voy a iniciar con la tutoría de este día. Nada más les pido que por favor me confirmen si se escucha y si se está viendo la pantalla. Por favor, me confirmen antes de iniciar. En lo personal le escucho fuerte y claro y puedo ver lo que está compartiendo. Excelente. Vamos entonces a iniciar con la presentación de este día, que es una tutoría de repaso de la unidad 3 del sistema muscular y esquelético. Los contenidos que nos han pedido que repasemos, el primero es el tipo de esqueleto en el reino animal, el segundo es el endoesqueleto de los seres humanos, el tema 3 es el esqueleto axial y esqueleto apendicular. Nos vamos al tema 4, que son los huesos largos, anatomía y tejidos constituyentes, y en el tema 5 es musculatura esquelética y musculatura lisa. Mientras tanto, en el tema 6 vamos a fibra muscular y sarcolema, y en el tema 7 vamos a fisiología de la contracción. Debo también recordarles, debo aprovechar para decirles que este sábado pasamos a la tutoría número 4, que me imagino que ya va a estar en plataforma, ya está, no sé, yo voy a ver si ya está o ya pronto va a estar ahí en plataforma, la tutoría número 4, y el 13 de diciembre vamos a tener la práctica de laboratorio correspondiente. Y de esa manera creo que vamos a finalizar este año y obviamente vamos a continuar al siguiente, por lo tanto, el problema que ha habido de la suspensión de actividades, entonces esto ha alargado las clases. Bien, la clase de ahora, la idea es un repaso. Nos han enviado esta presentación para que la vayamos viendo poco a poco, pero la idea es que ustedes también vayan preguntando. La idea es esa, que ustedes cualquier duda la vayan planteando en este momento a medida que yo le vaya dando lectura o vaya explicando las diferentes diapositivas. Me gustaría que tengamos esa interacción, esa participación. Bien, como parte de la introducción de este día, vamos a hablar acerca del sistema muscular. Y vamos a señalar que en realidad el sistema muscular lo está compuesto por órganos y estructuras que al final lo que persiguen es generar fuerza. Pero esa fuerza al final lo que permite es el movimiento, pero también mantiene equilibrado al esqueleto. Entonces quiere decir que hay una íntima relación entre tejido muscular y el esquelético, porque al final son formas, ¿verdad? Como es un sistema, está compuesto por tejidos y entonces en este caso la unidad por excelencia de este sistema es el músculo, que está compuesto por fibras musculares y este a su vez está compuesto por células, pero estas células se caracterizan por algo muy particular, son bien alargadas y delgadas y además tienen surcos, surcos que no son más que filamentos, por eso es que tienen forma de fibra. A medida que vayamos avanzando en esta presentación vamos a ver cómo son esas fibras.
Prácticamente podríamos decir que el tejido muscular es lo que más abunda en los cuerpos de los animales. Es el más abundante, es el más cuantioso. Muchos animales, más bien la gran mayoría, sus músculos los tienen bajo la piel y sobre los órganos internos. Sin embargo, hay un tipo de animales que son los artrópodos que en estos organismos sucede que los músculos están unidos a las paredes internas de su esqueleto externo. Porque recuérdense que estos animales tienen un exoesqueleto, una caparazón. Entonces, como ellos tienen un exoesqueleto, entonces en este caso muy particular, los músculos se encuentran unidos a las paredes internas. No es así el caso con el resto de los animales, donde poseen músculos debajo de la piel y sobre los órganos internos. También es de señalar que el tejido muscular, todos los órganos musculares tienen células que son gelatinosas. Y como son gelatinosas, necesitan algo que las esté sosteniendo. Es una forma como de armazón. Y eso es muy importante tomando en cuenta que esto va permitiendo, estos tejidos van permitiendo el crecimiento del individuo. Entonces, estos sistemas que sostienen estas células son denominados sistemas de sostén o esquelético. Y hablando de crecimiento, resulta que la importancia del esqueleto tiene que ver sobre la influencia que tiene en el tamaño de cada uno de nosotros, en el tamaño de las mascotas que tenemos en las casas. Ya tenemos genéticamente programado hasta dónde vamos a crecer. Y este esqueleto es el que tiene la influencia muy particular hasta dónde vamos a llegar a crecer. Como es un sistema de sostén, este tejido esquelético, entonces su principal función es dar consistencia. Pero también hay una situación. Estos los vamos a referir a los animales que son terrestres, pero también permiten el movimiento. Y ese movimiento es gracias a que presenta articulaciones. Y esas articulaciones combinan este sistema con el sistema muscular. Así que vamos a entrar a hablar del sistema esquelético. Pero antes quisiera que hiciéramos un diálogo acerca de lo que hemos hablado del sistema muscular y del sistema esquelético. Entonces, me gustaría que habláramos de esto. ¿Qué me pueden comentar ustedes del sistema muscular? ¿Cómo se imaginan ustedes que es el sistema muscular? ¿Dónde han visto ustedes el sistema muscular? ¿Dónde en parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, donde tenemos más músculos? ¿Qué relación existe entre los músculos y los huesos? Me gustaría que habláramos sobre eso. Me voy a poner aquí en pantalla para tratar de observarlo aquí, los que están presentes ya. Bueno, ya tenemos 5 compañeros que se han agregado y entonces les preguntaba acerca del sistema esquelético, del tejido muscular. ¿Qué opinión les merece hablar de esto, de este tejido? En otras palabras, si lo quieren ver de esta manera, ¿qué pasaría si los animales no tuviéramos sistema muscular, no tuviéramos sistema esquelético? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cómo fuéramos? ¿Alguna participación? ¿Quién quiere opinar sobre eso? Imagínense que no tuviéramos sistema muscular, no tuviéramos esqueleto, ¿cómo fuéramos nosotros? Nos pudiéramos desplazar libremente, pudiéramos levantar objetos. Pues resulta de que una de las cuestiones que son fundamentales es que gracias al tejido muscular, gracias al sistema esquelético, nosotros podemos hacer todo ese tipo de actividades diarias que nos permiten sobrevivir, conseguir el alimento, bueno, un montón de actividades que realizamos diariamente. Y en los animales ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cómo se desplazan los pájaros, cómo se desplazan los peces, definitivamente tiene que ver con la arquitectura, la disposición del tejido muscular, del tejido esquelético. Bien, entonces vamos a empezar a hablar en este momento acerca del sistema esquelético. Es decir, vamos a hablar de los esqueletos de los animales. Ahí están viendo ustedes una serie de imágenes que nos están mostrando organismos tanto acuáticos como terrestres y las diferentes formas de esqueleto que ellos presentan. Vamos a hablar en este momento. Primero vamos a empezar señalando que los animales, permítanme, parece que alguien quiere entrar.
Yo creo que cuando alguien intenta entrar y ustedes le pueden dar admitir también, así que si está en su mano, le pueden dar admitir también, pues a mí se me dificulta, porque siempre me avisa, pero a veces me descuido. Si es que si alguien quiere entrar, ustedes también me pueden dar admitir, por favor. Bien, entonces, hablábamos que hay una gran diversidad de esqueletos en los animales. No todos los animales presentamos el mismo tipo de esqueleto. Por ejemplo, los mamíferos tenemos esqueletos internos, pero resulta que los insectos, los artrópodos, tienen exoesqueleto. Y además, el exoesqueleto de los artrópodos es bien duro, gracias a que tiene una sustancia que se llama quitina. Y esa es la que le da la dureza. Entonces ahí estamos viendo que hay diferentes formas de esqueleto. En general podemos decir que los tipos de esqueletos que un animal puede tener podrían ser, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí es un esqueleto óseo. Y este es un esqueleto cartilaginoso, por ejemplo, en los tiburones. Ahora yo quisiera que ustedes me dijeran qué tipo de esqueleto tendrá este gastrópodo que está acá. Este molusco que está acá, ¿qué tipo de esqueleto tendrá? Vean bien la caparazón que tiene aquí, qué tipo de esqueleto tendrá. ¿Me podrían ayudar ahí, por favor? No es un endoesqueleto. ¿Cómo? Un ¿Sí? endoesqueleto. Sí, es un endoesqueleto, pero lo podríamos, fíjense que hay una cosa muy importante. Los esqueletos tienen diferentes formas de clasificarse, no hay una sola forma de clasificarlo. Por ejemplo, en este caso podríamos decir que se trata de un endoesqueleto, pero que además es calcáreo. Entonces tiene una concha aquí que además lo hace calcáreo. Y por ejemplo, en este caso es un esqueleto córneo. Ya sabemos que este es un exoesqueleto, que aquí estamos viendo a una araña que se está comiendo a un insecto, ambos son artrópodos, entonces tiene un exoesqueleto. Pero aparte de llamarle exoesqueleto, también podríamos decir que es un esqueleto córneo. Y en este caso de la lombriz, vamos a hablar de un hidroesqueleto, que también es un endoesqueleto, pero es hidroesqueleto. Como ve usted, existen diferentes formas de clasificar los esqueletos. También podríamos decir que los esqueletos están compuestos de diferentes sustancias. Líquidos propiamente tienen agua o fluidos corporales, pero también poseen proteínas. Por ejemplo, quitina, carbonato de calcio, dióxido de silicio. Entonces los esqueletos tienen esos diferentes tipos de composición de acuerdo a las sustancias que poseen. Ahora, la posición del esqueleto también nos sugiere otra forma de poder clasificarlos. Podemos hablar entonces de esqueletos externos y de esqueletos internos. De la misma manera podríamos decir, tomando en cuenta esos dos antecedentes, podríamos decir que hay tres tipos de esqueletos. Y estos son los esqueletos que vamos a denominar hidrostáticos, exoesqueletos y también endoesqueletos. Tomando en cuenta como base esta información que está acá, esta es otra forma en la que podemos clasificarlo. Les repito, existe un montón de maneras de poder clasificar los esqueletos. Usted ve aquí que, por ejemplo, en el caso de los hidrostáticos, este es una lombriz de tierra, exoesqueleto, este es un escorpión que pertenece a filotrópodo, y un endoesqueleto, que este es un mamífero. Bien, vamos a hablar sobre el hidrostático. Cuando hablamos de esqueleto hidrostático, aquí tenemos la palabra hidro, y eso nos sugiere un líquido. Entonces, para que este líquido, ¿dónde está? Pues está en una cavidad llena de fluido, o sea, de líquido. Pero esa cavidad puede ser celómica o pseudocelómica y está rodeada de músculo. Si recuerda los términos celómico y pseudocelómico, recuerda aquella cavidad que se forma cuando está todavía en embrión. Y entonces puede ser que se forme un celoma si depende de las capas embrionarias, ya sea el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, y de ahí mismo también recibe el nombre de pseudoceloma, si lo que se está formando es un pseudoceloma. Ahora, resulta que la presión de ese fluido y la acción de los músculos se combinan para cambiar la forma del cuerpo. Y cuando cambia la forma del cuerpo, este se desplaza, o sea, este tiene movimiento. Veamos este caso. Imaginémonos esta medusa.
Esta medusa se dispara como si fuera propulsión. Entonces lo hace porque hay una presión del fluido y hay una acción coordinada de los músculos. Y entonces eso hace que cambie de forma y se desplace. Veamos el caso de la lombriz de tierra. Si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo se desplaza la lombriz de tierra, en realidad ahí lo que está pasando es de que el fluido se va moviendo y también los músculos se van moviendo y eso permite que el animal vaya desplazándose. Entonces, así funciona este esqueleto que se denomina esqueleto hidrostático. Así que no esperemos ver huesos aquí en estos animales. Tampoco esperemos ver una caparazón como en los artrópodos. En ellos el esqueleto es hidrostático, pero es interno, fíjense. Entonces, como es interno, entonces vamos a decir que es un endoesqueleto. Ejemplos de estos organismos que poseen este tipo de esqueleto hidrostático tenemos los nidarios, los anélidos, los platelmintos y los moluscos. Esos son ejemplos de organismos que poseen este tipo de esqueleto hidrostático. Ahora hablemos del exoesqueleto. Como su nombre lo dice, este es un esqueleto externo. Y al ser un esqueleto externo es como una forma de caparazón. Una forma de caparazón que se caracteriza porque es duro. Y es duro porque, ¿quién me dice cómo se llama la sustancia que forma el exoesqueleto? ¿Cómo se llama esa sustancia que forma el exoesqueleto? Parece que la compañera no puede entrar. Vamos a ver si le ayudamos. Me dicen mientras tanto, por favor, ¿cómo se llama la sustancia que posee el exoesqueleto y que le permite esa dureza? Me dice cómo se llama, por favor. ¿Cómo se llama esa sustancia que le da la dureza al exoesqueleto? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se llama esa sustancia? La quitina. Es la quitina, exactamente. Esa es la quitina. La quitina es la que le da la dureza. Exactamente. Así se llama. Quitina es un polisacárido. Entonces, pero usted se recordará que esta sustancia, como es un polisacárido, entonces le da la dureza. El problema es que al ser muy duro, si bien es cierto que protege al animal, pero también le genera una serie de problemas. Y uno de esos problemas que tiene es que el animal se le dificulta poder crecer. Entonces, quiero preguntarles, como el animal se le dificulta poder crecer, ¿cómo se llama el mecanismo al que ellos recurren para poder hacerlo? ¿Cómo se llama ese mecanismo? ¿Qué es lo que hace, mejor dicho, este animal para poder crecer? Muda, la muda. Muda, exactamente, mudan, botan su caparazón y en cuestión de minutos, a veces en cuestión de segundos, ellos se inflan y crecen y nuevamente vuelven a formar una nueva caparazón. Ahora bien, vamos a señalar lo siguiente. La muda se da en estos animales, pero solo en etapas juveniles, nunca en etapa adulta. Pregunto, ¿saben ustedes qué son las etapas juveniles? ¿Y saben cuáles son las etapas adultas? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuáles serán las etapas juveniles? ¿Cuáles serán las etapas adultas? Bien, lo voy a explicar de esta manera. Fíjense que estos animales se caracterizan porque cambian de forma. Entonces ellos sufren metamorfosis. Por ejemplo, aquí tenemos una mariposa, la imagen de una mariposa, pero esta mariposa ya está en estado adulto. Quiere decir que ella estuvo también en una etapa juvenil. La diferencia entre la etapa juvenil y la adulta es que ya en la adulta estos animales pueden aparearse y poner huevos y reproducirse prácticamente. Pero en estado juvenil difícilmente. Aquí hay casos de excepciones, pero la mayoría no lo hace. Ahora, las etapas juveniles pueden ser de diferentes formas. Pueden ser larvas, lo que comúnmente llamamos gusanos. Son larvas, pero también pueden ser ninfas. Las ninfas están presentes solo en algunos tipos de organismos. Por ejemplo, están presentes en los alacranes, están presentes en algunos insectos como las chinches. Las larvas están presentes, por ejemplo, en las mariposas, en estos escarabajos que están aquí, que son coleópteros. Allí hay larvas. Resulta entonces que las etapas juveniles son las larvas y las ninfas. Y los estados adultos es cuando ya los organismos pueden procrearse. Pues lo que les quería comentar es que
La muda solamente se da en las etapas juveniles. Nunca vayamos a olvidar eso. La muda solamente se da en etapas juveniles, nunca en etapa adulta. Significa entonces que esta mariposa o estos coleópteros, ahí se llaman estos, o gorgojos o insectos, pues se les dificulta reconocer, estos son coleópteros, estos ya no mudan. Todos estos que usted tiene aquí son adultos, ellos ya no mudan. Mudaron cuando fueron jóvenes, en sus etapas juveniles. En etapa adulta ya no hay muda. Quería aclarar eso. También otra cosa que quería aclarar es que el esqueleto externo no solamente es propio de los artrópodos, también puede estar en hongos y también puede estar en protistas. Ahí también puede haber exoesqueleto. Al exoesqueleto también se le conoce como dermoesqueleto. ¿Y qué es lo que hace? Es recubrir la superficie de todos los artrópodos y ahí cumple una función de protección, como se lo dije anteriormente, pero fíjense que también el exoesqueleto cumple funciones para respirar y también acciones mecánicas para poder desplazarse. Estos animales, si bien es cierto que tienen una caparazón dura, pero también tienen unas áreas que no están esclerotizadas. Esclerotizado es el término que se usa para decir que el esqueleto es duro. Hay unas partes que no están esclerotizadas, que no están duras, y es donde el animal puede articular, puede flexibilizar. Por eso artrópodo significa artro, articulación, y podos, pies, pies articulados. Eso significa artrópodos. O sea que estos animales tienen articulaciones, creo que en la clase la vez pasada se los mostré y lo pueden observar en el video que mostré cuáles son las articulaciones, y eso le permite a estos animales poder moverse, poder desplazarse. Otra función que tienen estos animales es que dan el sostén necesario para mantener todo el aparato muscular que sea eficaz. Ahora hablemos del endoesqueleto. El endoesqueleto, como su nombre lo dice, es un esqueleto interno. Y este endoesqueleto se caracteriza porque presenta estructuras rígidas, pero también pueden haber algunas que son semirrígidas y están obviamente dentro del cuerpo. Y este esqueleto se mueve porque está en coordinación con los músculos, es decir, con el sistema muscular. Y aquí estamos viendo esqueletos de animales vertebrados. Y aquí podemos ver, por ejemplo, ahí tiene usted un pez, tiene usted una rana, tiene usted un reptil, tiene usted, o estos que ya están extinguidos, los triceratops, este es un conejo, este es un ave. Vea usted cómo está aquí están haciendo énfasis en mostrar la columna vertebral. Vea la columna vertebral de un conejo, cómo es un ave, cómo es un reptil, cómo era en estos animales que ya desaparecieron, que están extinguidos, cómo es en un sapo y cómo es en un pez. Usted ya sabe también, imagínense en este momento usted una figura de un esqueleto humano y vea usted cómo es también ahí la columna vertebral. Entonces, todos nosotros nos caracterizamos por presentar columna vertebral, pero también existen estas estrellas de mar que son equinodermos que igual presentan un endoesqueleto. Y resulta que ese endoesqueleto tiene un montón de piezas y lo podemos agrupar en tres grupos de esqueletos. Podemos hablar de esqueleto axial, de esqueleto apendicular y de esqueleto visceral. Son tres tipos de endoesqueleto. Aquí hay otra subdivisión, fíjese, que corresponde exclusivamente al endoesqueleto. Hablaremos sobre el tejido óseo, que forma parte del esqueleto y se encuentra en un proceso constante de crecimiento, también de remodelación y también de autorreparación. Todos esos procesos se están dando en el tejido óseo. El tejido óseo también tiene una función muy importante porque contribuye a la homeostasis del organismo. ¿Y cómo lo hace? Brindando sostén y brindando protección. También este esqueleto óseo es muy importante porque produce células sanguíneas y además almacena minerales y también triglicéridos. Ahora, el tejido óseo está formado por huesos y para que se forme un hueso tiene que ver un trabajo conjunto de cartílagos, de tejido conectivo denso, de epitelio, de tejido adiposo y también de tejido nervioso. Entonces, cuando nosotros imaginémonos un hueso, no nos imaginemos como algo que está duro y ahí está ahí nomás, sino que también imaginemos que allí hay otra serie de tejidos
que están presentes ahí en ese hueso. Ahora, los huesos tienen su propia armazón y están articulados con cartílagos, también con los ligamentos y con los tendones. Y todo eso, al final de cuentas, constituye el sistema esquelético en los seres humanos y en los demás vertebrados. Hay una ciencia que es la que se encarga de estudiar los huesos y se llama osteología. Osteo de osteón, que significa hueso, y logía, que es logo, estudio o tratado. Entonces podríamos decir que la osteología es el estudio de la estructura ósea, pero no solamente eso, sino que también del tratamiento de las enfermedades de los huesos, porque los huesos resulta que, igual que todo tejido, igual que todo músculo, es susceptible a enfermarse. Hay ciertas degeneraciones que se dan en los huesos y que están muy relacionadas con el sistema muscular. Y que a veces uno no se sabe si a qué se refieren con artritis o con esos términos, porque a veces se refieren sobre el músculo, a veces están referidas con daños en los huesos. Una de las enfermedades muy graves en el hueso es la osteoporosis, en donde prácticamente el tejido óseo prácticamente se vuelve porosito, prácticamente sujeto a cualquier quebradura. Entonces es una enfermedad bastante común, principalmente en mujeres, ¿verdad? Entonces, ese sí son parte de las enfermedades que están presentes en el tejido óseo. Si me permiten un segundo, voy a capturar una imagen para ver cuántos están presentes antes que me olvide, porque no lo había hecho. Un segundo, por favor. Mientras tanto, me gustaría escuchar de ustedes alguna duda, pregunta que tengan sobre los huesos. ¿Qué les llama la atención de este tejido y su relación con el tejido muscular? ¿Se han oído hablar de alguna enfermedad, etcétera? ¿Algún comentario sobre esta clase que vamos ahorita? Para que no se vuelva muy un monólogo de mi parte, solo yo estoy hablando y me gustaría que también ustedes participaran. Hay mucho que hablar de los huesos, yo sé que hay mucho que hablar, yo sé que ustedes tienen algunas dudas que quisieran tratar de despejarlas en este momento. ¿Alguna pregunta sobre los huesos, alguna enfermedad de los huesos o algo por el estilo? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Con respecto a lo que usted está comentando, yo conocí a una persona que padeció de la enfermedad de osteoporosis. Ajá. Entonces me entra la duda que hablábamos de que no es el hueso el que tiene el calcio, ¿verdad? Sino que el músculo lo traspasa al hueso, ¿verdad? Así entendí yo la vez pasada. Entonces, en cuanto a la pérdida del calcio y se da esa enfermedad de osteoporosis, ¿por qué estas personas, podemos decir, como usted mencionaba, que se vuelve poroso el hueso y ¿por qué se da ese padecimiento? Excelente, excelente, vaya, muy bien la observación que usted está diciendo. Creo que se está refiriendo a aquellos videos que vimos, en donde vimos de que hay transporte de calcio y creo que lo vimos en el sistema nervioso, no me acuerdo. No nos vamos a confundir. Resulta que los huesos, y esto es muy importante, pero les digo que participemos, porque cuando ustedes participan, a mí me permite recordar puntos que no los hemos discutido. Por ejemplo, una cosa muy importante que hay que señalar es que fíjese que las células que están destinadas a formar parte del tejido óseo, muchas de ellas van a tener que morir, pero seguir siendo funcionales. Tal vez antes de continuar, creo que tiene el micrófono encendido por ahí. Wendy, por favor, gracias. Entonces, le decía de que el hueso va a seguir siendo funcional aún con células que han dado, como quien dije, su vida. ¿Qué le pasa a estas células? Se llenan de carbonato de calcio. Y claro que van a tener una función, ¿verdad? Claro que van a tener una función, aunque ellas ya no van a tener vida, pero van a tener una función. Una buena parte de los huesos, sus células están topaditas de carbonato de calcio, y eso es lo que da la dureza.
Entonces, cuando hay una osteoporosis, comienza una degeneración allí y comienza a debilitarse ese carbonato de calcio, por esos huesos se vuelven susceptibles a quebraduras y todo lo demás. Es decir, comprendimos eso, pero me gustaría también que usted nos aportara diciéndonos cuáles son los síntomas que manifestaba la persona que usted dice que tenía enfermedad. Fíjese que así de haberlo vivido junto a la persona, no, pero sí escuché los comentarios de las familiares que decían que en cierto tiempo, cuando ya la enfermedad la tenía como muy establecida, la persona ya no la podía mover porque si la movían se le quebraba el hueso, pero pero con el tiempo el hueso como que se le desapareció también del cuerpo. Sí, sí. Entonces, eso fue lo que llegó a la causa de la muerte de la persona, Sí. porque como que se deterioró definitivamente el hueso. Ajá. Y no, bueno, saber en sí cómo fue su padecimiento, pero sí era cerca de aquí de mi casa. Entonces, por eso es que me llama la atención de que Y es cómo un, es que se viene. dolor terrible, es un dolor Ajá, terrible. La sí, persona se quejaba terriblemente, sí. sí, la señora se decía de que, o sea, gritaba del dolor porque no la podía Exactamente. mover ni por un Sí, sí, lado ni sí. para otro, No, sino no, que no, estática. es una enfermedad Ajá, terrible. ajá. Y debo decirles algo sin intención de alarmar a todas las mujeres. Voy a usar ese término. Sin la intención de alarmar a las mujeres, fíjense que es más frecuente la osteoporosis en mujeres que en el hombre. Y muchas veces esa enfermedad se desarrolla cuando la mujer entra a la menopausia. Entonces la menopausia no hay que verla tan así, tan como un proceso natural, sino más hay que estar bajo control para que el médico vaya evaluando si hay problemas de que se vaya a ver una degeneración y que a la larga conduzca a una osteoporosis. A veces en la menopausia se puede generar ese problema. Muchas veces es genético, muchas veces también es genético, pero a veces con una menopausia se puede generar eso. Probablemente también ya escucharon eso. Y oyeron algún comentario de eso. Se decía también de que a veces, o sea, nosotros las mujeres al quedar embarazadas, ¿verdad? Y Sí. a dar el seno materno, dicen de que el hijo pues le extrae todas esas sustancias del Sí, cuerpo a uno. sí, exactamente. Y la mujer Y, tiene que y reponerlas. ajá, entonces decían los comentarios de las personas que como la señora había tenido 14 hijos y se le Ah, habían muerto no sé cuántos, decían, entonces a sí, sí, todo sí, eso quizás atribuían la enfermedad de exactamente. la señora, Sí, sí, entonces es muy probable, exactamente. Lamentablemente sí. Es un tipo de son, cáncer realmente, es un tipo de cáncer y es altamente doloroso. Bueno, cualquier cáncer es doloroso, pero particularmente este tipo de, imagínense, a veces uno con un medio doblón que tiene, y tiene problemas ¿cómo se llama? Para caminar con un pequeño doblón, ¿verdad? ¿Verdad? Le voy a contestar aquí a compañero, a Walter. Vamos a decir que no se preocupe. Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase y a medida que vayamos hablando es bueno que me interrumpan, que me digan, mire, y esa cuestión cómo está, porque así se vuelve mejor la clase. Si solo yo estoy hablando, me siento como que estoy loco hablando yo solo. Quizás ni están conectados. Se siente solo, licenciado. Buenas noches. Sí, digo, yo solo estoy hablando. Pero Buenas interrúmpame. noches, ahí estamos, Buenas licenciado. noches, Buenas ¿cómo está, noches. William? Excelente, interrúmpame sin pena, que en lo que podamos hablar ahí vamos a ir hablando. y, Dígame. y porque también se da de que se dice pues que el pescado también es fuente de calcio para el cuerpo. Sí, abundan también la leche, el queso, son fuentes de calcio. El problema es la absorción, ¿verdad? Que hay una edad en la que el humano lo absorbe en grandes cantidades y hay una edad en la que ya no hay mucha absorción y lejos de eso se puede convertir en cálculos renales. Entonces también eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, por eso a un niño, a una niña, hay que, lamentablemente, cuando estaba uno pequeño, yo no sé ustedes, pero yo en la particular odiaba la leche. Ahora ya la tomo, imagínense, ahora para qué. Pero cuando estaba pequeño, claro, siempre bueno tomar leche, va, pero la absorción se dan los minerales cuando uno está
está niño, pues entonces a los niños si no les gusta la leche hay que dárselos en forma de queso o en forma de sorbete de esta manera, pero hay que darle bastante ese suministro. Claro, consumir pescado no solo es bueno para calcio, sino que también para fósforo y otro tipo de elementos químicos, ¿verdad? Y la mejor manera, la forma de absorción es cuando están pequeñas y hay que suministrar bastante. Ya uno, ya la adultez debe de manejar eso con cierto cuidado porque también el abuso puede salirnos al revés la cosa si no tenemos un buen metabolismo. Licenciado, buenas noches. Dígame. Buenas noches. Vaya, tengo una consulta. Dígame. Como que doctor, ¿verdad? O brujo. Abregado. Sí. Vaya, Dígame. el detalle es el siguiente. Yo voy entrando, ¿verdad? Pero es Ajá. interesante el contenido que está impartiendo. Ajá. Y pues, bueno, y usted sabe que y todos los compañeros a lo que yo me dedico y todo, pues, Ajá, claro, sí, sí, sí. el detalle es el siguiente, químicamente o cómo es el asunto de la absorción o el beneficio del tejido óseo Dígame. en cuanto al desarrollo del ejercicio, o sea, cómo es ese proceso, porque se dice que el hacer ejercicio, ¿verdad? Particularmente levantar Fortalecer los pesas y todo huesos. eso, pues yo sé que ayuda a fortalecer los huesos, pero ¿cómo Ajá. es ese proceso? O sea, ¿por qué y cómo se da? Bueno, lo que pasa es que hay una íntima relación entre los músculos y los huesos. Es lo que estamos hablando hace poco, que hay una relación intrínseca, ¿verdad? El uno está apegado al otro. Entonces, a medida que usted fortalece los músculos, también usted va fortaleciendo todos los mecanismos de irrigación que se dan en los huesos. Porque pensemos que en los huesos, allí hay conexión de nervios. Allí se están formando células sanguíneas, allí se están almacenando lípidos. Es decir, si bien es cierto que una buena parte de los huesos, y más adelante vamos a ver una figura de un hueso, está inerte porque ya las células ya no tienen vida, pero hay una parte de células de los huesos que sí tienen vida. Por eso hablamos de la médula ósea, la médula roja, la médula amarilla. Entonces, cuando usted está haciendo ejercicio, cuando los músculos están generando ATP, cuando esos músculos están quemando el exceso de grasa, cuando esos músculos están endureciendo, igualmente los huesos están como quien dice, dándole movimiento a todas sus células. Es como que si alguien tuviera, por ejemplo, dinero guardado en el banco y no le está dando movimiento, pero alguien tiene dinero, pero lo saca del banco, lo invierte y le está sacando ganancia. Entonces, en el caso de los huesos, cuando no se hace ejercicio y todo eso, entonces los huesos se vuelven como quien dice guaraganes, porque no hay exigencia de un metabolismo mayor a nivel interno, porque todas esas funciones las está realizando el hueso y las realiza todavía mejor cuando los músculos están, como ya dijimos, que los músculos están íntimamente ligados con los huesos, entonces esa interacción permite que la capacidad para la cual han sido diseñados genéticamente se cumpla. Porque el problema con nosotros, igual con nuestro cerebro. Nuestro cerebro genéticamente está programado para que desarrollemos un montón de cosas. Lo que pasa es que nosotros nos perdemos y al final no dejamos, nos morimos y dejamos ir la oportunidad de haber desarrollado todas las capacidades que tenía nuestro cerebro. Es rara las personas que sí logran desarrollar todas las capacidades cerebrales. La mayoría de nosotros nos dedicamos a cuestiones innatas sin importancia y entonces no desarrollamos todas las capacidades cerebrales que tenemos. Se dice, por ejemplo, que todavía ni siquiera están descubiertas todas las capacidades que podemos llegar a tener con el cerebro. Y igual sucede con los huesos, ¿verdad? Los huesos de esa manera se vuelven más eficientes. Entonces a eso se refería. Sí, gracias, licenciado. Bueno, probablemente lo que yo le estoy diciendo también se ha objetado por otros autores que le pueden decir que se debe a esto y esto y lo otro, pero ya sería entrar con más detalle a la eficiencia de los huesos desde el punto de vista con la acción muscular. Lo que sí es cierto es que los huesos están íntimamente relacionados con los músculos. Si no, veámoslo, cuando por ejemplo la sopa de huesos de res, ahí lo podemos ver. Agarramos un hueso y vemos que algunos músculos que están bien pegados, bueno, le llamamos bruñe, no sé cómo se le dice en el Machapán, pero gente quizás le dicen bruñe, que está bien pegado al hueso. Imagínense, y eso ya pasó por un proceso de cocción, pero ver ese hueso recién cortado, ahí vamos a ver pegado prácticamente músculo con los huesos. Bueno, ahora ya decíamos que un hueso es el resultado del trabajo conjunto de diferentes tejidos, ¿vale? Ahí los mencionamos,
y que también que la armazón de los huesos con sus cartílagos, así como con los ligamentos y los tendones, constituye lo que conocemos como el sistema esquelético en los seres humanos. Y hablamos que significaba osteología, que es el estudio de los huesos, pero también de sus enfermedades. Pues bien, el tejido óseo constituye aproximadamente, fíjese, el 18% del peso corporal. Y son 6 las funciones que desempeña. Vamos a ver cuáles son. Sostén. Ya sabemos que esa es la función. Cuando dicen cuál es la función de los huesos, sostener, sostén. Pues sí es cierto. Da sostén a los tejidos blandos y brinda también lo que le acabo de mencionar. Mire, brinda inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos. También da protección contra las lesiones a los órganos internos. Y aquí le pone un ejemplo, el de los huesos del cráneo que protegen al cerebro. Este es el hueso más duro que nosotros tenemos. De hecho, cuando nos moramos va a ser el último hueso en desaparecer, el cráneo, porque tiene una gran función. Proteger la parte más sensible de nuestro cuerpo, que es todo el encéfalo. Es decir, donde está el cerebro y todos los demás componentes que están en el encéfalo. Entonces es el más duro. También proporciona asistencia en el movimiento. Y como les mencioné anteriormente, el músculo esquelético se fija a los huesos. Y cuando estos se contraen, entonces se traccionan para producir los movimientos. Y reservas de calcio. Esta es otra función. Son unas reservas del calcio. Y está ese calcio depositado en la matriz extracelular en forma de cristales. Ahora, estas partículas se movilizan cuando se disuelven, cuando hay una disolución, se movilizan hacia la sangre y de ahí al resto del organismo. Entonces, volviendo a la pregunta que hacía William, aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros hacemos ejercicios todo, estamos haciendo que esta reserva de calcio pueda salir con más eficiencia a cumplir su función. Es uno de los ejemplos. Ahora, también los huesos producen células sanguíneas. Ahí se producen glóbulos rojos. Por eso y eso está en el denominado hueso esponjoso. Ahí hay lagunas óseas donde se encuentra una gran cantidad de células que se conocen con el nombre de hematopoyéticas. Y esas son conocidas también como células madres que producen células sanguíneas. Al conjunto de las células que hay en estas lagunas óseas se les llama médula ósea. También los huesos almacenan grasas en forma de triglicéridos. Y esa es la médula ósea amarilla. Donde se producen los óvulos rojos se llama médula ósea roja. Donde se almacenan los triglicéridos se conoce como médula ósea amarilla. ¿Qué es lo que hay aquí? Adipocitos. Allí en esos adipocitos se almacenan los triglicéridos. Estos adipocitos, esta es otra función muy importante de los huesos, porque esos adipocitos constituyen una posible fuente de energía química. Es decir, estos son utilizados para generar energía. Según su posición, el endosqueleto lo podemos dividir en axial, en apendicular y en esplácnico o visceral. El axial va desde los huesos de la cabeza, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Creo que la vez pasada en la clase lo hablamos, que este es el axial, y el apendicular están los huesos de los miembros anteriores y posteriores. Están las patas anteriores y las patas posteriores, esas van a ser el apendicular. Pero también hay uno que se conoce como esplácnico. Es el que está, por ejemplo, en los huesos de las vísceras de algunas especies, también los huesos en el pene, pero en el pene de los perros y de los gatos. Y también forma parte del hueso del corazón en los bovinos. Esos son conocidos como endosqueletos esplácnico o visceral. Ese es otro tipo de clasificación del endosqueleto. Y aquí esto es importante. Mire, vamos a ver ahora cómo está compuesto los huesos, pero antes quiero que veamos de cerca esta imagen. Observe usted. Aquí tenemos un hueso, tenemos cartílago auricular. Imagínese usted el hueso de una gallina. Cuando uno está comiendo una gallina y le dan una pierna, por ejemplo. Usted se ha fijado de que cuando uno la dobla, allí hay una parte bien blandita. Esa parte blandita se llama cartílago auricular. Y usted se ha fijado que este hueso está pegado con otro hueso. Pero la parte dura con la parte dura no están topadas directamente. En medio hay un cartílago. Hay un cartílago que, este cartílago sirve como un amortiguamiento, de manera tal que cuando los huesos se mueven, estos no
No toquen, no se enfrenten directamente la parte dura de un hueso con la parte dura de otro hueso, es decir, la parte de la óseo. Cuando este cartílago se desgasta, viene un tipo de artrosis, por ejemplo, en la rodilla. Eso se llama artrosis reumatoide. Lo que está sucediendo ahí, las personas que padecen esa enfermedad, es que este cartílago se ha desgastado o se está desgastando. Entonces, cuando topa un hueso con el otro, ya no hay este amortiguador. Y como ya no existe este amortiguador, entonces eso causa un fuerte dolor. Entonces, ese es un tipo, por ejemplo, de una enfermedad que se llama artrosis. Pues bien, volviendo al punto, aquí hay hueso esponjoso, significa que aquí se están formando glóbulos rojos. Imagínese usted, por ejemplo, un hueso de res. Cuando van a cocinar en su casa o usted ha cocinado, ha hecho sopa de hueso de res, va a ver que los huesos tienen una parte que es bien roja. Ahí se están formando glóbulos rojos y esa es la médula roja. A esta zona del hueso se le conoce como epífisis proximal. En el centro encontramos la cavidad medular. Y aquí, esta parte de aquí se llama periósteo, que es bien dura. Y si es bien dura, significa que estas células ya están muertas, pero tienen una función. Y están muertas porque se llenaron de carbonato de calcio y de otros minerales. Se le llama hueso compacto. Fíjense bien, este hueso esponjoso porque tiene estas áreas esponjosas, estos espacios, quise decir, pero eso se le llama hueso esponjoso. Sin embargo, esto se le llama hueso compacto porque no hay espacios. Está completamente duro. La parte del centro se llama diáfisis, la de aquí se llama epífisis. Esta se llama epífisis proximal y esta se llama epífisis distal. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la composición química de los huesos. Ellos tienen carbonato de calcio, pero no solamente eso, también tienen agua. Y dentro de del carbonato de calcio también hay otros minerales, por ejemplo, fosfatos. Entonces, los fosfatos y el carbonato de calcio forman el 45% de minerales de un hueso. También hay agua en un 25% y 30% de materia orgánica, específicamente proteínas. Las sustancias orgánicas son las que proporcionan la resistencia elástica de los huesos, mientras que las proporcionan la rigidez y la dureza. Podríamos decir entonces que la estructura de los huesos está formada por tejido óseo, tejido conectivo, tejido cartilaginoso, la médula ósea, vasos y también nervios. Imagínense usted, todo eso hay en los huesos. Todos esos tejidos y están involucrados dentro de los huesos. Un hueso, por lo tanto, no es una sustancia dura y estuvo. También tiene allí varios otros tipos de tejidos que están involucrados y por eso es que un hueso presenta áreas que son bien duras, presenta áreas que tiene como puntitos, porque en cada una y tiene diferentes colores, un área amarilla, un área roja, tiene un área de amortiguamiento que es la que le hablé, que es el cartílago auriculares. Todos ellos están formando los huesos. Los huesos también los podemos clasificar en largos, cortos, planos e irregulares. Vamos a decir que son largos, por ejemplo, el fémur, el húmero, la tibia, el peroné, el cúbito y el radio. El cúbito y el radio los va a encontrar usted a nivel del brazo. Los cortos son los huesos del tarso y del carpo. Los planos son la escápula, los huesos del cráneo y las costillas. Y los irregulares son las vértebras y huesos de la base del cráneo. Hay algo importante acá, que los cortos carecen de cavidad medular y presentan caras, bordes y también ángulos. En cuanto a su dimensión, aquí está qué tan anchos son, qué tan largos son, todo eso para cada uno de ellos. Vamos a hablar sobre el sistema muscular. Cuando hablamos del sistema muscular, podríamos decir que existe un esqueleto liso que existe una musculatura esquelética y lisa. Observe acá usted el esquelético voluntario, el cardíaco y el liso. Entonces, vamos a ver dónde hay estrías. Por ejemplo, aquí hay estrías y aquí este no tiene, por eso se llama liso. Vamos a hablar también que el cardíaco y el liso son involuntarios. Significa que no se mueven a nuestra voluntad. Se mueven independientemente de nuestra voluntad.
Cardíaco lo vamos a hallar en el corazón y el liso lo vamos a hallar en todas las vísceras, el hígado, el páncreas, los intestinos, el estómago, etc. Mientras que el esquelético voluntario es el que está en nuestros brazos, en nuestras piernas, en nuestras manos, porque se lo podemos mover como nosotros queramos, es voluntario. Estos son involuntarios. Entonces aquí está un cuadro donde nos resumen algunas actividades, algunas acciones que realizan estos músculos. Por ejemplo, el músculo esquelético está ubicado en los huesos del esqueleto. El liso, ya lo dijimos, forma las vísceras, los vasos sanguíneos, y el cardíaco, su nombre lo dice, tiene que ver con el corazón. Y a este cardíaco también recibe el nombre de miocardio. ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, el esquelético. Sus células son alargadas, son cilíndricas y mire, tiene un montón de núcleos. Esta es una característica del esquelético, que tienen un montón de núcleos. Y es voluntario. Voluntario significa que se mueve a nuestra voluntad. Por otra parte, el liso forma las paredes de las vísceras. Las vísceras son el estómago, el pulmón, el hígado, etc. Pero también forma las paredes de los vasos sanguíneos. Tiene forma de uso y solamente tienen un núcleo. Si usted ve, aquí está un núcleo. Aquí ve, nota que es un núcleo, un núcleo, un núcleo. Solamente hay un núcleo. Y son involuntarios. No se mueven a nuestra voluntad. Por otra parte, los cardíacos están en las paredes del corazón y se recibe el nombre de miocardio. Sus células son alargadas, cilíndricas, ramificadas y también son uninucleadas. Y igualmente son involuntarios. Bien, vamos a hablar sobre los tendones. En el sistema muscular hay tendones. Más que todo son como bandas de colágeno que conectan el tejido muscular con los huesos. Ya habíamos dicho que los huesos se conectan con el músculo, entonces lo hacen vía tendones. ¿Por qué se llaman así? Por su capacidad de soportar la tensión. De ahí viene el nombre de tendones. ¿Cómo es que hacen? Veamos el ejemplo. Si un músculo se contrae, entonces se traccionan y en consecuencia se acorta la distancia entre los segmentos óseos entre los que se encuentra el músculo. Y aquí estamos viendo las fibras. Miren, fibras musculares que decíamos al principio que eran células largas y que tenían filamentos. Estas son las fibras. Aquí está el músculo esquelético. Este es un tendón. Aquí hay tejido conectivo, hay nervios, vasos sanguíneos. Este es un haz de fibras musculares. Y cada una de estas chiquitillas que están acá se llaman miofibrillas. Y aquí hay filamentos gruesos y también delgados. Ahora, ¿cuál es la anatomía fisiológica del músculo esquelético? Podemos hablar de fibras del músculo esquelético, del sarcolema, del sarcoplasma, de miofibrillas y del retículo sarcoplasma. Todo esto son las estructuras que forman la anatomía fisiológica del músculo esquelético. Queremos decir, cuando hablamos de anatomía fisiológica, cómo funciona el músculo. Entonces, para que el músculo funcione, tenemos que involucrar cada una de estas estructuras. El sarcolema, el sarcoplasma, la miofibrilla, el retículo sarcoplásmico y las fibras del músculo esquelético. Aquí tenemos, por ejemplo, toda una fibra muscular. Vea usted que aquí está el núcleo, banda 1, banda A, la línea Z, las mitocondrias, retículo sarcoplásmico, cisterna terminal, túbulo T, sarcolema, etc. Entonces, vimos unos videos la vez pasada en donde vimos cómo este músculo se va formando y cómo hay elementos químicos ahí que están interviniendo en lo que tiene que ver con la fisiología del músculo. El sarcolema o membrana muscular. Este está formado por la membrana celular típica, pero también tiene una lámina basal externa que está formada por glucoproteínas. Presenta una serie de invaginaciones que vamos a conocer con el nombre de túbulos T. Se llaman así porque estos se prolongan hasta situarse en estrecha relación con el retículo endoplasmático. Esto es muy importante señalar. Estas invaginaciones en forma de T llegan hasta el retículo endoplasmático. Aquí tenemos entonces el sarcolema. Aquí tenemos las bandas oscuras, las bandas que no son oscuras, el núcleo. Y de esta manera es como el músculo, al ser estimulado, libera elementos que ya vimos la vez pasada, que hay un flujo ahí de ciertos elementos que permiten que se abran o se cierren ciertos canales. Y eso permite el movimiento.
Vamos a hablar, por ejemplo, de la línea Z, que está acá, que forma parte de la banda 1, esta también de la banda 1, y en medio de esta está la banda A. Y de la banda 1, de banda a banda, está lo que se conoce como sarcómero. Aquí hay unos nombres que se dice troponina, actina, tropomiosina. Estas son proteínas. Proteínas que se recordarán, después tienen la oportunidad de ver el video, van a ver que esto se da vuelta. Y al darse vuelta se pone en contacto con otra estructura del tejido musculoesquelético y esto se va moviendo. Entonces es así como se mueve es así como se mueven los tejidos musculares y eso obviamente permite el movimiento del esqueleto. Aquí están los famosos túbulos T que llegan hasta el certículo sarcoplasma. El sarcómero lo consideramos la unidad contráctil básica del músculo. Es más que todo un segmento de la miofibrilla que está ubicado entre dos líneas Z. Así lo vemos. Esta es una línea Z, esta es otra línea Z. Entonces, a eso le damos el nombre de sarcómero. Se recordará en los videos que mostramos cómo esto se va moviendo, va cambiando de color y entonces de esa manera se está observando el movimiento. Vamos a hablar un poco de la fisiología de la contracción. Para poder trabajar los músculos tienen que contraerse y esto origina un movimiento que se conoce el nombre de movimiento isotónico. Ahora, si las fibras musculares se acortan, entonces se ejerce un movimiento isotónico concéntrico. Sin embargo, si las fibras se alargan, entonces se efectúa un movimiento isotónico excéntrico. La contracción entonces es la característica que prácticamente le da vida a los músculos. ¿Por qué? Porque ella es la responsable de que se pueda mover, que se pueda desplazar el esqueleto y también la de generar tensiones y a su vez le favorecen el mantenimiento del equilibrio. Para comprender eso de contracción excéntrica y concéntrica, veamos esta imagen. En este caso de la excéntrica, el músculo se alarga y en la concéntrica, el músculo se acorta. Ahí estamos viendo en esta imagen, entonces, cuando vamos a hablar de una contracción excéntrica, es cuando el músculo se alarga, y cuando se encoge o se acorta, entonces estamos hablando de contracción concéntrica. Fíjense, como lo habíamos dicho, los músculos no están solos. Ellos se contraen y se alargan, pero necesitan estar unidos a los huesos. También a los órganos internos y a los vasos sanguíneos, para tener efectos de movimiento que sean visibles, que se puedan notar. Bailar, correr, nadar, caminar, etc. Todo eso entonces se puede hacer con los músculos, pero los músculos no pueden hacer su trabajo ellos solos. Necesitan estar conectados con todo esto que mencionamos acá. Aquí estamos viendo una imagen que está mostrando un bíceps contraído, un tríceps relajado, aquí cuando está relajado y aquí cuando está contraído. En general, el mecanismo de la contracción, podemos hablar que en la contracción muscular están involucrados el estiramiento de los tendones y eso provoca movimiento en las articulaciones. Podemos hablar de dos casos opuestos, que es la flexión y la extensión. En la flexión hay una contracción de los músculos flexores y eso disminuye el ángulo articular. Mientras tanto, en la extensión, lo que hay es una contracción de músculos extensores y eso incrementa el ángulo auricular. Aquí vemos en esta imagen un ejemplo de una flexión y aquí el ejemplo de una extensión. Los músculos agonistas desempeñan la acción de movimiento, mientras que los antagonistas actúan sobre la misma articulación con articulación opuesta. Es decir, mientras estos permiten el movimiento, estos paran el movimiento. Entonces, todo eso tiene que ver con el mecanismo general de la contracción muscular. Dígame. ¿Y por qué decimos que cuando ya estamos como en una edad avanzada, las personas perdemos el músculo, por decirlo así, se pierde esa flacidez dentro de una La Ajá, tonicidad del músculo, y ya venimos a que dicen que tomemos ensure.
Sí, sí, no, y correcto, no solo los músculos, también los huesos, ¿va? También los huesos entran en un proceso normal de envejecimiento y cuando hablamos de envejecimiento quiere decir que si nos vamos tanto a la célula de músculo esquelético como propiamente de los tejidos óseos, entonces vamos a ver de que esas células, la producción de proteínas disminuye. Disminuye porque con el correr de los años, ya también la habilidad de esas células se ha ido perdiendo. Esa capacidad se ha ido perdiendo de tanto uso. Entonces esas células ya no son capaces de producir las proteínas que se producían, o si lo hacen, ya lo hacen en menor calidad y en menor cantidad. Como consecuencia, entonces, tenemos ya tejidos musculares más flácidos, con menos tonicidad, y que son cosas que estéticamente pueden verse maquilladas, es decir, de repente, esto tiene que ver, por ejemplo, con las arrugas, ¿verdad? Entonces, estéticamente pueden corregir esos que son totalmente naturales, pero algunos lo ven como defecto, aunque no debería ser así. Entonces, estéticamente se ve como, eso es como un maquillaje externo, pero internamente ya realmente las células ya van perdiendo esa capacidad. Ya van perdiendo esa capacidad porque, si vemos el ciclo normal de la vida, nacemos, crecemos, nos reproducimos y después ya viene en picada. Vamos en picada porque vamos a dar espacio a otros. Y eso es muy, muy natural. Es muy natural entonces que el tejido muscular vaya perdiendo esa tonicidad, esa flexibilidad y se vaya volviendo más flácido. Igual la acumulación de lípidos. A medida que se envejece y se entra en una vida sedentaria, se van acumulando más lípidos. Y por eso es de que con nostalgia vemos nuestras fotos cuando éramos adolescentes y ya a la edad que uno ya puede tener, entonces ya ve que ya está más gordo y todo. Entonces cuando era adolescente, no, hombre, yo era bien seco, yo era bien delgado y ahora como estoy y todo eso. Entonces la capacidad metabólica de las células va disminuyendo y en esto tiene que ver mucho, mucho, mucho también la vida que uno lleve de joven. Es decir, si de joven no practicó ejercicio o no tuvo una vida muy activa y no comió sanamente, no durmió adecuadamente, entonces obviamente se van a manifestar esas situaciones más prontamente. Sin embargo, hay gente de que yo conozco ancianos que se han subido todavía en los árboles, que andan en los techos y tienen una gran habilidad. Entonces, y también tiene mucho que ver la forma de vida que uno haya llevado. Ahí tiene que ver eso con el fortalecimiento de los huesos, ¿verdad? Entonces eso tiene mucho que ver. Buenas noches, Buenas noches. licenciado. Solo aportar nada más a la compañera eso, ¿verdad? Bueno, yo tengo experiencia acá donde yo trabajo, pues tengo algunos clientes. Tengo, por ejemplo, al mediodía estoy atendiendo a un señor que pues en su momento fue seleccionado de voleibol, ¿no? El señor ahorita tiene 72 años de edad. Ajá, entonces en su momento él fue un atleta, o sea, de alto rendimiento, pues, no, claro. o sea, ajá. Entonces, el aporte, pues, es como casi como lo mismo que usted está diciendo, pues, o sea, el mismo ejercicio y la actividad física constante, pues, son los que realmente ayudan a sostener, pues, a las personas en cuanto a la densidad ósea y en su momento muscular, pues, ya que la misma inactividad hace lo mismo que usted dice también, pues, hace que entre en deficiencia muchas funciones musculares y esqueléticas en las personas, pues, pero por el mismo sedentarismo de las personas, no tanto porque el cuerpo sí se vaya envejeciendo. Y pues yo he visto y he conocido muchas personas de muy avanzada edad, pues, que pueden desarrollar muchas cuestiones y pueden tener muchas actividades, pero porque se han mantenido en ciertas actividades, ¿verdad? No que el cuerpo mismo, sí, el cuerpo puede entrar en ciertas deficiencias, pues, con el pasar de los años, pues, pero depende muchas veces de la actividad que nosotros mismos tengamos, pues, así es como nosotros nos vamos a ver en su momento, pues, dependiendo de lo que nosotros nos mantengamos haciendo y cuáles sean nuestras costumbres, ¿verdad? Y pues ahí es todo, ¿verdad? Y gracias por la atención, No, pues, muchas gracias a usted por el aporte, porque usted tiene experiencia, porque es el área de su trabajo y usted conoce mucho de músculos y tejidos óseos. Más o menos. No, muy bien. Entonces, exactamente de eso se trata, ¿verdad? Ahora quiero aclarar algo, ¿verdad? Probablemente alguien ya su cerebro ya ubicó que se oyen casos de atletas de que de repente caen muertos haciendo ejercicio, de un ataque al corazón.
Son sistemas que están relacionados con el sistema óseo, porque todo al final, todos nuestros sistemas forman un solo organismo, no lo perdamos de vista. Ahora, lo que puede suceder con las personas, y dice alguien, pero mira, si él era atleta, si él no tomaba, no fumaba, si ejercicio, comía bien, ¿y por qué le dio un ataque al corazón? Bueno, mire, hay situaciones que son genéticas. Y cuando uno genéticamente ya trae un defecto que a lo mejor no se nota y se manifiesta de repente de manera abrupta, ahí nada se puede hacer. Aunque usted haya llevado la vida más estricta, pero si genéticamente ya está programado, por ejemplo, que su corazón le va a fallar, entonces se le va a parar y al final los médicos no saben ni cómo explicarlo. Entonces es un problema genético. Igual también en el caso de los huesos y de los músculos, ¿verdad? Una persona pudo haber hecho mucho ejercicio, pudo haber comido muy bien, pudo haber sido un gran atleta, pero si hay problemas genéticos y si esos genes se despiertan por alguna razón, por algún contacto con algún producto químico, algo por algo así, por muy atleta que haya sido, puede padecer una enfermedad degenerativa de los huesos o de los músculos. Sucede en esos casos. Son raros y contados. No son la norma, son la excepción de la regla, pero también se dan. Pero como les repito, son mínimos esos casos. Lo lógico y lo que más sucede es que la persona que tiene una vida activa, principalmente el tabaco es lo más criminal que puede haber. El tabaco afecta a los huesos, afecta a los músculos, entonces afecta a los pulmones. Entonces, si alguien no ha consumido tabaco, ha consumido generalmente más productos verdes que carnes, ha preferido las carnes blancas sobre las rojas, menos grasas, hace ejercicio. Y mire, también esto, que no lo crea, la tensión social que se manifiesta en estrés. Una persona que todos tenemos actividades estresantes, todos estamos en la tierra y por lo tanto estamos en un medio social y estamos sometidos a estrés. Pero hay gente que tiene las capacidades que yo los admiro, cómo evaden las situaciones estresantes. Ese es otro detalle. Usted puede ser un gran atleta y todo, pero si vive bajo estrés, eso le va a pasar a factura tarde o temprano. Porque todos somos un organismo y todos nuestros sistemas están interconectados. Y si un sistema está sometido, es el que más está poniendo la cara por el estrés, a la larga ese sistema no va a funcionar bien y eso va a afectar a los demás sistemas. Entonces, eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Pero en la medida de lo posible, tratemos de llevar una vida sana, porque de esa manera, si llegamos a una edad ya de tercera edad, 80, 90 años, 70 años, no vamos a ser tan estorbo para la familia, porque ese es otro detalle, ¿verdad? Que a esa edad, pues sí, ya las enfermedades y todo eso ya se convierten bien complicadas para la familia. Y ves que los nietos no lo quieren a uno ni los hijos, y entonces se complica más la situación, ¿verdad? Entonces, lo mejor es tratar de llevar una vida activa. Bueno, tipos de contracción. Puede haber isotónica o puede haber isométrica estática. Vale, ahora no voy a leer yo, lo que quisiera que lo leyeran ustedes y me dijeran qué diferencia encuentran al leer entre isotónica e isométrica. Léanlo, por favor. ¿Cuál es la diferencia fundamental ahí entre la isotónica y la isométrica? ¿La logran descifrar ahí? ¿La logran entender ahí? Bueno, fíjense que básicamente la diferencia que hay es que en esta hay una manifestación externa del movimiento. Se logra ver el movimiento. En este caso, no. En este caso no hay una manifestación externa del movimiento. Ahora, ¿por qué razón? En este caso es porque la tensión que el músculo desarrolla es igual o inferior a la resistencia que se le opone. Mientras que en el caso de la isotónica, en ese caso hay una contracción que modifica la longitud muscular. Y al modificar la longitud del músculo, entonces estamos viendo un movimiento. Básicamente aquí hay movimiento y aquí no hay manifestación externa del movimiento. Siempre hay movimiento, pero aquí lo vemos externamente y acá no. Esa es la diferencia entonces entre el tipo de contracción isotónica e isométrica. Por eso se le conoce con el nombre de estática. En resumen, podemos hablar que el sistema locomotor está formado por músculos y por huesos.
que los músculos tienen la capacidad para estirarse y también para contraerse, y que están unidos por los tendones. Por los huesos son los que forman el esqueleto y están unidos por articulaciones. Recordemos que en esas articulaciones lo que hay es cartílago, y recordemos que esos cartílagos llevan un propósito: evitar que se tope hueso con hueso, y que cuando ese cartílago comienza a degenerarse, vienen los problemas de artrosis u otro tipo de enfermedades que, no sé, los doctores los publican como tipos de reumatismo, o otro nombre que le dan también, que le dan los médicos a ese tipo de enfermedades. Bueno, la licenciada manda este mensaje: la fuerza no viene de la capacidad corporal, sino que de la voluntad del alma. Bueno, finalizamos aquí la tutoría de repaso. Les agradezco que hayan estado presentes y obviamente voy a preguntar antes de finalizar cualquier pregunta sobre esta presentación de este día para ir ya resumiendo. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algo que quieran aportar ustedes? Entonces aquí estamos para ver cómo discutimos sobre eso. Vinieron 9 compañeros de ustedes, a menos que alguien se haya ido, pero vinieron 9 de 16. Ninguna de mi parte, al menos, licenciado. Bueno, William solo dice darle que... las gracias, que estuvo interesante todo, bien, enriquecedor, la verdad, enriquecedor para todos, ¿verdad? Correcto. Y gracias a usted, pues, por el empeño que siempre pone, ¿verdad? En que todo, pues, nos quede muy claro, pues, y de alguna manera, quizás pienso yo que los compañeros no preguntan, pues, porque realmente usted lo ha dicho todo claro, pues, a veces, pues, sí surgen ciertas, preguntas, pues, pero la verdad es que usted mismo en el camino responde todo, pues, y al menos de mi parte, pues, nada, todo bien, y solo darle las gracias, y buenas noches. Bueno, le agradezco entonces. Buenas noches, y los demás, si no hay preguntas, entonces buenas noches y nos vemos este sábado. Este sábado a las 8. Gracias, Lick, por todo. Feliz noche. Buenas noches, Wendy. Buenas noches a cada uno de ustedes y nos vemos este sábado entonces. Con permiso, entonces.